¿Por qué razón al separarla del resto de la circulación del sistema nervioso? Porque básicamente la circulación del sistema nervioso central, exceptuando la de la circulación de la médula espinal o circulación espinal propiamente dicha, es una circulación que tiene mucho de colateralización. Colateralización significa que los vasos del sistema nervioso central y del periférico que irrigan al sistema nervioso central y periférico, exceptuando a la médula espinal, tienen gran colateralización. ¿Qué significa gran colateralización? Cuando veamos irrigación o circulación del sistema nervioso, o sea, del encéfalo, que ya casi es la última clase, la idea es que la circulación en ambos territorios anteriores o el vértebro basilar, por lo menos en los territorios anteriores, que es el territorio carotídeo interno, puede estar ocluido incluso en casi un 70 o un 80% de ambos vasos. Obviamente, mientras más ocluido esté un vaso y mientras ambos vasos del lado derecho y del lado izquierdo estén ocluyéndose, obviamente la dificultad para que la sangre llegue adecuadamente al cerebro va a ser como que un poquito más conspicua, menos idónea, menos de llegada, etcétera, etcétera. Pero los vasos arteriales cerebrales ofrecen una gran colateralización. Eso implica que un vaso carotídeo, ojo, no estoy hablando todavía de médula espinal, un vaso carotídeo o incluso ambos pueden estar cerrados u obliterados o estenosados o tapados casi un 70 a un 80%. Eso da chance a que solamente pase entre un 20 a un 30% de la sangre que originalmente debe pasar. Obviamente, los mecanismos que hacen que una carótida se tape, los más frecuentes van a ser ¿cuáles? Maneje en términos médicos: la ateromatosis o la ateroesclerosis o la arterioesclerosis. Generalmente todos los procesos que producen trombos o producen contenido de grasa en el endotelio vascular tapan el lumen vascular, o sea, la capacidad de luz que ofrece un vaso arterial. Eso significa que si este es un vaso arterial o el lumen endotelial del vaso arterial puede estar tapado por una placa de grasa en una o en ambas arterias o sistemas carotídeos o incluso en el vértebro basilar, que es el territorio posterior, en casi un 70 o un 80%. Pero muchas personas, en particular los sajones, entiéndase por sajones, los blancos, bla, 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 exceptuamos a las razas afroamericanas, asiáticas e incluso los latinoamericanos, porque ellos tienen otro tipo de árbol vascular. Pero hago esa referencia porque una persona puede tener muy tapados sus vasos carotídeos o su sistema vértebro-basilar, pero si esto sucede, los vasos más pequeños, intracranealmente hablando, algunos que no están funcionando o no están funcionando 100% en su apertura, al estar los de acá abajo cerrados, se pueden volver a abrir, pueden empezar a abrirse y ofrecer algo que se llama sistemas colaterales de irrigación. No sé si me hago entender. O sea, puede estar tapada una carótida aquí, extracranealmente hablando, ¿sí? O incluso intracraneal, pero puede estar muy tapada, pero vasos más pequeños, ya casi al finalizar este árbol circulatorio, en este caso arterial, puede ofrecer que se abran más y comenzar a irrigar territorios cuando los de más abajo están obliterados. No sé si me hice entender. Es como si tuvieran, qué sé yo, una gran, ¿cómo se llaman las que llevan el agua? Como que tuvieran una tubería. Entonces la tubería es muy grande. Tenemos un sistema carotídeo que puede ser extra o intracraneal, no importa. Esto extra intracraneal es más bien de tipo racial, pero pueden tener una placa de grasa que crece a expensas de tapar el endotelio o de tapar el lumen. Y obviamente la sangre se va a topar con este tope y lo que resta en forma filiforme viaja hacia arriba, ¿sí? Obviamente, mientras más ocluido esté un vaso, menos chance va a tener de llegar la sangre al cerebro. Pero este vaso, a medida que va avanzando, va dando vasos más pequeños, bueno, dejémoslo ahí. Este a su vez se subdivide, este a su vez se subdivide
este a su vez se subdivide. No sé si me hago entender. Entonces vasos que no es que están obliterados, sino que están hipofuncionantes, o sea, muy poco abiertos, en condiciones en que estos se cierren, pueden abrirse y crear colateralización. El ejemplo contrario y totalmente al revés sucede con la médula espinal. Los sistemas arteriales o el eje arterial de la médula espinal es un eje 100% longitudinal. Longitudinal significa que va de arriba hacia abajo y jamás en el sentido inverso. Y es tan longitudinal que ofrece prácticamente el 0% de colateralización. Por lo tanto, cuando algo estenosa, oblitera, ocluye o, en el peor de los términos posibles, no médico, tapa un vaso, en este caso espinal, ya sea o muy grande o muy pequeño, no hay posibilidad de que haya sistemas colaterales de riego alterno. O sea, no hay la tubería grande que tiene las tuberías chiquititas, sino que si se tapa la tubería grande o si se tapa la tubería chiquita, se jodió todo. No sé si me hago entender. Por lo tanto, eso ofrece una mayor dificultad de ¿qué cosa? De irrigación, es lógico. Pero, contradictoriamente hablando, el pinche endotelio del sistema circulatorio arterial espinal tiene un endotelio que no permite la formación de trombos. Trombo significa esto es un trombo de grasa, ¿ya? En algunas ocasiones esos trombos, por el embate o por el flujo de siempre hacia arriba de la sangre bombeando hacia arriba, puede hacer que este trombo se fragmente. Entonces viene la sangre, está que le da y le da y le da, y de paso el tipo es diabético, y de paso el tipo es hipertenso, y bla, bla, bla. Y resulta que la placa de grasa se fragmenta. No sé si me van a entender la idea. Se fragmenta y se rompe. Y cuando se fragmenta y se rompe, igual viaja hacia arriba. ¿Con quién? Con el torrente circulatorio. Pero un trombo, que ya se llamaría trombo, porque el trombo es cuando está pegado al endotelio, a esto se le llamaría émbolo. El émbolo puede viajar, y el émbolo puede, en forma muy coincidental, toparse con una arteria con su misma capacidad de diámetro y obviamente cerrarla a medida que va subiendo, ¿sí o no? Entonces, ya sea una enfermedad trombótica o embólica, eso puede suceder. Pero por suerte, a pesar de que el sistema o los ejes arteriales espinales son longitudinales, de arriba hacia abajo, 2, no ofrecen colateralización, pero 3, por suerte, el endotelio es tan bacán y es el único endotelio del sistema nervioso central y periférico que no permite la formación de trombos y obviamente con menor ganas que los trombos, que entre comillas no se forman, fabriquen émbolos a distancia. No sé si me hago entender la idea. Eso hace que la enfermedad vascular espinal no pase del 1% de todos los eventos vasculares del sistema nervioso central y periférico. Por lo tanto, con lo que les estoy diciendo, es relativamente casi imposible toparse con una enfermedad vascular espinal. Es mucho más frecuente que se topen, qué sé yo, con un trauma de médula, un trauma por un accidente de tránsito, por una sección brusca, por un machetazo, por una herida de bala, durante un accidente de tránsito. Es mucho más fácil que se topen con una patología de compresión medular. Entre esas están las neoplasias, o sea, los tumores que pueden ser benignos o malignos, los osteofitos, que son excrescencias cálcicas que provienen de los cuerpos vertebrales, o incluso enfermedades que, siendo raras, pero son más frecuentes que las vasculares, como por ejemplo las mielitis, por enfermedades desmielinizantes. Ya vimos que la enfermedad desmielinizante, por definición, ¿cuál es? La del sistema nervioso central. Okay. Entonces, la esclerosis múltiple se ve para la muerte de un judío, pero la esclerosis múltiple viéndose para la muerte de un judío, ¿saben qué significa esa analogía? Que es recontra que raro, así se decía en antaño.
para la muerte de un judío, o sea, como que casi nunca se muere un judío, por lo menos a eso me refiero. Entonces es muy raro ver esclerosis múltiple. Pero cuando hay esclerosis múltiple, es mucho más raro ver esclerosis múltiple que afecta a la médula espinal. Pero siendo esta rara, es más frecuente que la enfermedad vascular de la médula espinal. No sé si me hice entender. Por lo tanto, casi no la van a ver nunca. Pero cuando la vean, es casi 100% catastrófico. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque es un sistema longitudinal, de arriba hacia abajo, porque es un sistema que irriga ¿qué cosa? En relación a lo que es básicamente la movilidad de todo lo que es el cuello para abajo. Entonces, obviamente, ustedes van a tener niveles en los que van a tener eventos vasculares, por ejemplo en la médula cervical, o sea, las arterias o los sistemas arteriales que irrigan la médula cervical, los que irrigan la médula torácica o los que irrigan la médula lumbosacra. Por definición, las vasculopatías arteriales, cervicales y lumbosacra casi siempre producen deterioro neurológico parcial, tan parcial que incluso una persona puede mejorar en casi un 100%. Pero ya vamos a ver que las vasculopatías en la médula torácica, por una razón anatómica muy específica, producen invalidez casi siempre permanente. Ahora, hace un rato dije que solamente el 1%, por menos del 1% de todos los eventos vasculares del sistema nervioso central y periférico están en relación con ese porcentaje, en relación con las enfermedades arteriales o arteriales y venosas o venosas de la irrigación espinal. Las enfermedades son rarísimas. En el pasado, las más frecuentes eran la sífilis, la meningovascular, la tuberculosis. En la actualidad, los problemas arteriales más están en relación con angioplastías, con suturación básicamente de problemas de tipo vasculares en la aorta, por aneurismas disecantes, las personas que hacen ejercicio físico, por traumas físicos, lo que ustedes ven hacer en los cirujanos plásticos cuando sacan grasa, la liposucción, la lipodermotomía, todas estas están en relación muy directa con enfermedades vasculares en la médula espinal. El hacer resucitación cardiopulmonar o el RSP en ocasiones puede provocar este tipo de problemas. No sé si me hice entender. Sí.